tardes. Sí. Vamos, que hay salida, vamos, toma, dale, vamos. Vamos, hay salida. Mi nombre es Santiago y tengo 26 años. Desde muy chico quise ser bombero y hace unos años pude cumplir mi sueño cuando me incorporé al cuartel Bomberos de La Boca. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Santiago, bombero de La Boca. ¿Qué le pasó? Mire, tuve un pequeño accidente. Estoy dolorida, por eso lo llamé, porque se me prendió fuego la cocina. Bueno, pase que ahora la atendemos, ¿sí? Mi tarea implica estar siempre listo y saber cómo actuar cada vez que alguien necesita ayuda. Me interesa este curso de primeros auxilios porque puedo refrescar muchos conceptos y porque siempre hay algo nuevo para aprender. Hoy en Primeros Auxilios, quemaduras. Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de quemaduras. Estamos acá en el cuartel de bomberos, donde cumple funciones nuestro compañero, Santiago. Y también la tenemos a Alicia, que hoy tuvo un pequeño accidente. Contanos un poquito qué te pasó, Alicia. Sí, en realidad me asusté mucho y porque se me prendió fuego el sartén con el aceite caliente y entonces me pude poner esa venda y llamarlos para que me auxiliaran, porque creí que era mucho más. ¿Qué estabas haciendo? ¿Una milanesa? Sí, algo frito. Ah, bueno, muy bien. Bueno, entonces, quemaduras. Una de las causas más frecuentes de accidentes domésticos. Sumario. Las quemaduras. Prevención de las quemaduras. Insolación. Quemadura por descarga eléctrica. Pero para hablar de quemaduras vamos a empezar a definir las quemaduras. ¿Qué son las quemaduras? Son lesiones que se producen sobre un tejido vivo, producidas por agentes que pueden ser agentes térmicos, agentes eléctricos, agentes radiantes y agentes químicos. Y ante todo, ¿qué debemos evaluar de una quemadura? Bueno, como dijimos recién, evaluar el tipo de agente. Vamos a hablar sobre agentes térmicos. Agentes térmicos podemos tener sólidos, líquidos, o llama o fuego directo. Por ejemplo, ¿qué tipo de agentes térmicos se les ocurren? Un metal caliente. Y el ejemplo más frecuente de un metal caliente, ¿qué puede ser? Una plancha. Una plancha, es un accidente doméstico muy frecuente. Agentes líquidos, ¿qué puede ser? Agua caliente. Agua caliente, ¿y qué más? Como le pasó a Alicia. Aceite. Aceite caliente. Y bueno, quemadura por fuego directo. Por ejemplo, que accidentalmente... Una hornalla, exactamente. Con respecto a agentes eléctricos, que es lo más frecuente que es, por ejemplo... Una descarga eléctrica. Claro, una descarga eléctrica, ¿está bien? Los aparatos eléctricos defectuosos, que tienen mal los enchufes, los tomacorrientes defectuosos y demás. Bueno, otra causa muy frecuente de accidentes dentro del hogar. Las quemaduras por radiación, bueno, lo más frecuente, la radiación ultravioleta, el sol. Y los accidentes por sustancias químicas, las quemaduras por sustancias químicas, pueden ser tanto por sustancias químicas ácidas o alcalinas. Por ejemplo, sustancias químicas ácidas, que puede ser un ácido... ¿Muriático o algo de eso? Exactamente, ácido muriático o ácido clorhídrico, o lo que se utiliza mucho en la industria metalúrgica, el ácido sulfúrico también. Y sustancias químicas alcalinas, puede ser, por ejemplo... La cal. La cal, exactamente, es uno de los ejemplos más clásicos. Hablemos también de la localización. ¿Por qué hablamos de localización? Porque la localización también nos puede marcar un factor de gravedad. En la cabeza, en la cara, en el cuello, son localizaciones muy graves, son de las más graves. También en las zonas de los pliegues, por ejemplo, en los codos, en las rodillas, en las manos y en los genitales. Repasando lo que vimos. Las quemaduras en la cara, cuello, manos, genitales o pliegues de flexión son las de secuelas más graves. Ante una quemadura, se debe evaluar si el agente que la causó fue de tipo térmico, eléctrico, radiante o químico. Mi nombre es Santiago, tengo 26 años, soy bombero.
Soy Cecilia, tengo 28 años, tengo 2 hijas. Fundamentalmente quiero hacer este curso para estar capacitado y poder transmitirle a mis compañeros en caso de primeros auxilios, en caso de accidente, la contención necesaria. Soy Romina, soy profesora de inglés. Me ha tocado vivir, ¿no?, en muchos trabajos, diversas clases de accidentes, ¿no? Yo tuve alguna que otra experiencia de primeros auxilios que me pasó a mí o que le pasó a algún compañero y no supe qué hacer. Soy Juan, tengo 34 años, soy chofer de línea. Siempre tuve como inquietud poder hacer un curso de primeros auxilios para poder ayudar. Me sirve como experiencia nueva en una eventualidad que tenga en el transporte cuando esté trabajando. Me interesó el tema del curso por el tema de accidentes domésticos. Si uno tiene conocimientos de primeros auxilios, puede, en algunas situaciones extremas dentro de su familia, dar una mano bastante importante. Vamos a definir un poco los tipos de quemaduras. Tenemos las quemaduras superficiales, tipo A o de primer grado. Son quemaduras que afectan la primera capa de la piel, que se llama epidermis. Y va a estar producida, ¿por qué? Y por ejemplo, por una exposición prolongada al sol, o por una exposición instantánea o rápida a algún agente térmico, por ejemplo, que se nos caiga un poquito de agua en la mano, o como le pasó a Alicia, que se le derramó un poquito de aceite, una exposición rápida a algún agente térmico. Es una quemadura que, por lo general, duele. Sensible. Exacto, la piel sensible, dolorosa, es una quemadura que duele mucho. Después tenemos las que se llaman o denominan intermedias, tipo AB o de segundo grado, como se denominaban antes. Son un tipo de quemaduras un poquito más complejas. Esa lesión, por lo general, va a estar producida por agentes térmicos, pero el tiempo de exposición al agente térmico va a ser un poquito más largo que cuando tuvimos una quemadura tipo A. Acá la piel ya va a estar comprometida en su capa superficial, que se llama epidermis, y en su capa, la segunda capa que sigue la epidermis, que se llama la dermis. Va a estar comprometida la dermis. Por lo general, son quemaduras que pueden variar también en cuanto a la sensibilidad y al dolor. Pueden o doler mucho o pueden doler menos. ¿Esto por qué pasa? Porque se lesionan algunas terminales nerviosas. Y por último tenemos las lesiones ya profundas o denominadas tipo B o quemaduras de tercer grado. Estas lesiones están producidas por ejemplo, agentes cáusticos. Agentes cáusticos ya son, por ejemplo, los ácidos, las sustancias alcalinas, como dijimos antes, y por un periodo de exposición mucho más prolongado. Va a lesionar todas las capas de la piel e inclusive puede lesionar las estructuras y los tejidos que están debajo de la piel. Por ejemplo, músculo, tendones, nervios y hasta el hueso. Repasando, al evaluar la profundidad de la quemadura, se determinará si se trata de una lesión superficial, quemadura de tipo A o de primer grado, intermedia, quemadura de tipo AB o segundo grado, o profunda, quemadura de tipo B o tercer grado. Estas últimas afectan estructuras debajo de la piel y siempre deben ser tratadas por un médico. Mi nombre es Santiago, tengo 26 años, soy bombero, trabajo haciendo prevención de incendio en distintos servicios para el cuartel y en locales bailables. El bombero es la persona que llega como primera respuesta ante una emergencia cuando la gente verdaderamente lo necesita. Nosotros somos el primero en llegar al lugar y depende de nosotros la vida de esa persona. Primeros auxilios es algo básico y fundamental en la vida de todos, pero en una primera instancia podemos definir nosotros si la persona se salva o no, en base a lo que hagamos. Hoy en Primeros Auxilios, quemaduras. Vamos a empezar a hablar de los primeros auxilios, de cómo vamos a hacer, cómo vamos a accionar ante una quemadura. Primero vamos a empezar a hablar ante una quemadura con fuego directo. ¿Y ante eso qué vamos a hacer? Si tenemos una persona, por ejemplo, que se quema el pelo o la ropa y se empieza a prender fuego, primero tranquilizarnos nosotros, ¿está bien? No desesperar a nosotros, como siempre es la premisa que decimos, porque si nosotros no estamos tranquilos no podemos brindarle ayuda a nadie ni tranquilizar a nadie. Entonces, tranquilizamos a la víctima. Si esa persona está corriendo porque es una situación desesperante, ¿está bien? Se está prendiendo fuego, bueno, la detenemos, tratamos de detenerla y
rápidamente apagarle el fuego que tenga, cubrirlo con una manta, con un buzo, con una campera, con lo que tengamos a mano, cubrirla. Pero tengamos una precaución. Rápidamente, una vez que terminamos de apagar el fuego, le retiramos la manta. ¿Por qué? Porque ya encima que esa persona tiene una lesión de la vía aérea, seguramente, por el fuego directo... Se puede intoxicar. Exactamente, se puede intoxicar por la inhalación de gases tóxicos. Aflojamos y retiramos la ropa, pero no vamos a retirar la ropa que está adherida a la lesión. Cuando se prende fuego una prenda, seguramente una parte de la ropa va a quedar adherida a la piel. A la quemadura. Esa parte de la ropa no la retiramos, porque vamos a hacer una lesión mucho más grave. Le vamos a retirar los accesorios o prendas que comprimen la lesión. Por ejemplo, si la lesión es en la mano, ¿qué vamos a sacar? El anillo, Claro, el reloj. Exactamente, anillos, reloj, pulseras. Muy bien. Sacamos todo ese tipo de elementos que presionan, que van a hacer presiones. Entonces, ¿qué podemos seguir haciendo? Bueno, la vamos a enfriar, la ponemos bajo un chorro de agua fría, pero el agua que no esté helada. O si no tenemos una canilla cerca, bueno, juntamos agua, está bien, en un balde, en una jarra, en un tachito, donde sea, y mojamos esa quemadura. ¿Para qué? Para refrescar, porque esa persona va a tener mucho dolor. Repasando lo que vimos. Ante una quemadura con fuego directo, se debe tranquilizar a la víctima. Si la persona corre, detenerla, apagarle el fuego y cubrirla con una manta. En caso de incendiarse el cabello, se le debe cubrir la cara para sofocar el fuego y retirar la manta inmediatamente para evitar la inhalación de gases tóxicos. Una vez que refrescamos esa quemadura, nos colocamos un par de guantes y cubrimos esa herida, esa quemadura, con un apósito o una compresa. Humedecemos con un poquito de solución fisiológica o un poquito de agua. ¿Y qué hacemos? Donde está la quemadura, le ponemos un apósito o una gasa húmeda para que la piel se refresque. ¿Qué hacemos después? Vendamos para evitar la contaminación, pero también para fijar esa gasa, ese apósito que pusimos. No tiene que ser muy compresivo, porque recuerden que esto se va a edematizar, se va a hinchar, se va a inflamar mucho. ¿Qué pasa si la quemadura compromete los dedos? Bueno, si compromete los dedos, vendamos dedo por dedo. Si no tenemos este tipo de vendas chiquitas, ¿qué hacemos? Una gasa o un pedacito de tela lo más limpio que tengamos. Recuerden siempre esto humedecido. Y ahora sí, por ejemplo, podemos vendar la mano, así de esta manera, pero ya con los dedos separados. Los dedos siempre van vendados o con una gasa los dedos separados. En primeros auxilios, solamente con hacer esto, alcanza. ¿Está bien, Alicia? Perfecto. Bueno, ¿y de qué otra forma lo podríamos hacer, por ejemplo? En una casa, supongamos que, como dijimos antes, muchas veces no tenemos apósitos, vendas, gasas, o en cantidad, o a veces no tenemos o no tenemos en cantidad como para poder hacer todo este tipo de curación. Pero sí, muchas veces en las casas, en nuestros hogares, tenemos esto, que es papel film, que lo utilizamos para envolver, cuando queremos poner en el freezer algún tipo de comida o algo, tenemos un poquito de papel film. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, supongamos que Osvaldo tiene una quemadura. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, tiene una quemadura aquí en la zona de la muñeca, del antebrazo. Ya la lavamos, esta quemadura, está bien, la enfriamos con un chorro de agua fría, bajo la canilla. ¿Qué hacemos? Utilizamos papel film. Lo envolvemos de esta manera y trasladamos al hospital. Repasando, en el caso de una quemadura con fuego directo, una vez apagado el fuego, se debe en primer lugar aflojar y retirar la ropa que no esté adherida a la lesión. Retirar cuidadosamente accesorios o prendas ajustadas que compriman la zona lesionada. El área quemada se debe enfriar durante varios minutos, siempre con agua fría pero no helada. Luego, cubrir con un apósito o una compresa húmeda y colocar una venda para evitar la contaminación. Cuando la quemadura es en manos o pies, se deben colocar gasas entre los dedos antes de aplicar la venda. Para evitar llegar a este tipo de situaciones muy traumáticas, a las quemaduras, ¿cómo tenemos que prevenirnos? ¿Cómo tenemos que cuidarnos? Bueno, por ejemplo, en la cocina. ¿Qué les parece?
Para mí una forma de prevención es que los chicos no anden con andadores en la cocina, que es muy común verlos. Claro, exactamente. Si tenemos una buena prevención, vamos a tratar de minimizar ese tipo de riesgos de accidentes. Y sobre todo, como decís vos, Osvaldo, de los chicos. Primero, por ejemplo, podemos cocinar en las hornallas del fondo. Y los mangos para atrás o para un costado o para adentro. Situación también muy simple y cotidiana, tener en la mesa, poner un mantel largo. Y puede venir un chico, tirar del mantel y se puede volcar un plato de sopa encima. Cuando la gente deja encendedores o fósforos, se los dan al chico y prenden para soplarlo, a jugar y puede terminar en cualquier cosa. Exactamente. Y por ejemplo dejamos el auto bajo el rayo del sol. Se calientan las cosas que están adentro del auto, entramos adentro de ese auto y el chico agarra un juguetito o agarra algo. Se puede quemar. O por ejemplo las hebillas o los ganchos de los cinturones de seguridad, que son metálicos. Pueden estar muy calientes. Los asientos en sí también. Exactamente, los asientos también. Hay veces que los toboganes en las plazas son de metal y la fricción también puede generar una quemadura. Exactamente. Entonces, miren cuántos ejemplos tenemos, no solamente dentro del hogar, sino fuera del hogar, cuántos ejemplos tenemos. A partir de ahora estaría bueno que empecemos a pensar en todo ese tipo de cosas para evitar una quemadura y un trastorno. La prevención en las quemaduras es esencial. Lo que no hay que hacer. No apagar el fuego sobre una persona con un extintor porque su contenido es altamente tóxico. No usar hielo para enfriar las quemaduras. No ejercer presión directa sobre la quemadura. No aplicar ungüentos, polvos, pasta dental, hojas de aloe vera ni ningún remedio casero sobre la quemadura. No dar masajes en la quemadura. No rompa las ampollas para evitar infecciones y mayores traumatismos. El botiquín de primeros auxilios es un recurso indispensable para todo auxiliador que tenga que asistir a una víctima hasta la llegada de la atención médica. Es importante que sea transportable, que se encuentre en un lugar accesible y que esté organizado y limpio. Los elementos básicos con los que debe estar equipado son gasas estériles y compresas, guantes descartables, algodón, solución fisiológica, povidona iodada, bajalenguas, jabón líquido, vendas, alcohol al 70%, agua oxigenada, termómetro, hisopos, cinta adhesiva, tijera, clorexidina, linterna, pañuelos descartables, bolsas descartables. Y ahora vamos a hablar un poquito de la insolación y el agotamiento. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque la insolación, ¿cuándo se va a presentar? Cuando estamos expuestos al sol durante un tiempo prolongado. Y hoy dijimos que cuando nos exponemos al sol durante un tiempo prolongado tenemos una quemadura ¿de qué tipo? Primer grado. Claro, una quemadura tipo A o de primer grado. Muy bien. Entonces, siempre que estemos al sol, tratemos de cuidarnos, tratemos de tener precaución, prevención. No nos expongamos al sol, sobre todo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Pero con respecto a la insolación en sí, también viene acompañado de otros síntomas. A uno le pasó cuando estuvo en la playa, que estuvo todo el día en la playa y que comió y se metió al agua y demás. Bueno, ¿y qué te puede pasar? Aparte del enrojecimiento de la piel, de esa quemadura tipo A. Dolor de cabeza. Exactamente, muy bien. Dolor de cabeza, mareos. Se puede llegar hasta generar lo que se denomina el envenenamiento solar, que es cuando uno tiene fiebre, escalofríos, deshidratación, la piel va a estar muy seca, muy tirante. Entonces, el sol está muy fuerte debido a la disminución de la capa de ozono, entonces tengamos en cuenta ese tipo de factores. Utilizar siempre factor de protección solar, acorde a la piel que tengamos. Por ejemplo, las personas que tienen piel muy blanca, muy clara, muy sensible, tienen que utilizar un factor de protección solar mucho más alto que la persona que tiene una piel más oscura. Pero las personas de tez más oscura también deben utilizar un factor de protección solar. Y en los chicos chiquitos, en los lactantes, en los bebés o en los chicos también, tomar la precaución de ponerle crema directamente bloqueante solar. Entonces, mucha precaución con respecto a la exposición al sol. Hoy en Primeros Auxilios, quemaduras. Una situación de calor excesivo, aunque no estemos expuestos bajo el rayo del sol durante mucho tiempo, nos puede generar una situación que se llama agotamiento.
Entonces, por ejemplo, ¿en qué caso se les ocurre? Y por una larga caminata. Muy bien. Una persona que se va de vacaciones y hace una larga caminata abajo del rayo del sol, bueno, puede sufrir los síntomas del agotamiento. En el verano hace 38 grados, 40 grados y están jugando un partido de fútbol, también te agotás. Exactamente, o sea, por más que estemos jugando una hora y media bajo el rayo del sol, nos exponemos poco al rayo del sol, pero sufrimos todas las consecuencias del calor excesivo. O las personas que trabajan en el campo. No todas las personas que trabajan en el campo trabajan arriba de un tractor o una cosechadora con aire acondicionado. Mucha gente que trabaja en el campo hace trabajo manual y está muchas horas expuesto bajo el rayo del sol. Bueno, entonces en esa persona no solo va a tener síntomas y signos de agotamiento, sino también de insolación. Y con respecto a los síntomas del agotamiento, ¿cuáles van a ser? Bueno, van a ser los mismos que los de la insolación, exactamente los mismos, pero a lo mejor, si estuvieran expuestos durante poco tiempo, no tanto una quemadura tipo A. ¿Cuáles son los primeros auxilios que debemos hacer ante una situación de insolación o de agotamiento? Bueno, ante todo, llevar a la persona a un lugar fresco y aireado, sacarla de debajo del rayo del sol. Retirar las prendas empapadas en sudor, retirarle las ropas que están transpiradas, mojadas. Abanicar a la víctima. Aplicar compresas frías en todo el cuerpo, compresas, mojamos compresas o por ejemplo mojamos, no sé. Una toalla, un toallón, lo que se tenga a mano. Muy bien, con cualquier cosa que tengamos a mano que la podamos mojar, la podamos humedecer, se la aplicamos sobre el cuerpo para bajar la temperatura corporal. Si tiene algún tipo de lesión, por ejemplo las quemaduras tipo A, cubrimos las lesiones con vendas húmedas, ya vimos cómo hacíamos. Le damos a darle a tomar agua fresca. ¿La insolación puede causar que te baje la presión? Sí. ¿Y qué se debería hacer? Y bueno, en ese caso, como vimos en primeros auxilios, cuando una persona tiene una lipotimia, ¿qué hacemos con esa persona? La recostamos en el piso, la recostamos en el suelo, le elevamos las piernas y hacemos los primeros auxilios en caso de pérdida de la conciencia. Muy importante, si la temperatura corporal no desciende con todas las medidas que tomamos, tenemos que trasladar rápidamente a esta persona a un centro asistencial o llamar a ¿dónde? 107. Muy bien. Repasando lo que vimos. La insolación se presenta por la exposición al sol durante un tiempo prolongado, produciendo una quemadura de primer grado. El agotamiento se presenta a causa del calor excesivo, sin que la exposición al sol haya sido prolongada. Ante un caso de insolación o agotamiento, se debe llevar a la persona a un lugar fresco y aireado. Retirar las prendas empapadas en sudor. Abanicar a la víctima, aplicar compresas frías en todo el cuerpo y cubrir las lesiones con vendas húmedas. Darle agua fresca. Si la temperatura corporal no desciende y aumenta la deshidratación, la persona debe ser rápidamente trasladada a un centro asistencial. Vamos a hablar de un tipo especial de quemadura, que es la quemadura por descarga eléctrica. Si nosotros, por ejemplo, tocamos un enchufe o un artefacto que tiene algún cortocircuito y recibimos una descarga eléctrica, muchas veces la descarga eléctrica tiene una puerta de entrada y muchas veces puede tener una puerta de salida. O sea que la electricidad nos entró por un lugar, por ejemplo por el dedo, y nosotros podemos ver en el dedo una lesión que puede ser una quemadura tipo AB o B, ¿no es cierto? Una lesión que va a ser como una redondeada o en forma de úlcera. Claro, podemos tener esa lesión en el dedo y podemos llegar a tener, si estamos por ejemplo descalzos en el piso, una lesión que se llama puerta de salida. Esto es una situación grave que requiere inmediatamente asistencia en el hospital, o sea, llamaremos al 107 o iremos al hospital o llevaremos a esa persona al hospital. ¿Por qué? Porque la expresión externa de esa quemadura va a ser una cosa chiquitita, pero esa corriente eléctrica recorrió todo el cuerpo y provocó mucho daño dentro del cuerpo. El peor escenario que se nos puede presentar es que ante una descarga eléctrica el corazón se detenga y esa persona pierda la vida. Entonces, en cualquiera de las dos situaciones nosotros tenemos que actuar. Si la escena no es segura, si el entorno no es seguro, nosotros no podemos ir a trabajar, porque si no va a haber dos víctimas. Entonces, primero, cortemos la electricidad, y si no estamos seguros en el lugar, podemos utilizar un palo, pero cuidado, porque la madera no es aislante, es mala conductora. Suponiendo que la escena sea segura, ¿está bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si la persona está inconsciente, vamos a ir a chequear
sus signos vitales y haremos las maniobras de reanimación cardiopulmonar en el caso de que esa persona tenga una parada cardiorrespiratoria, que la puede tener por la descarga eléctrica. La activación del servicio de emergencias médicas se realiza llamando al número de emergencias de la localidad en cuestión, para lo cual es importante haberlo averiguado con anterioridad y tenerlo a mano. En Argentina, el número de emergencias nacional es el 107. Para evitar este tipo de accidentes en el hogar o en nuestro ámbito de trabajo, este tipo de quemaduras por descarga eléctrica, ¿qué medidas de prevención podemos tomar? Poner una llave térmica. Claro, muy bien, un disyuntor eléctrico para evitar este tipo de situaciones complejas. ¿Qué otra cosa? No recargar los tomacorrientes, que es muy común en las casas sobrecargarlos. Claro, muy bien. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Controlar los artefactos eléctricos si andan bien. Controlar los artefactos eléctricos, los electrodomésticos. Por ejemplo, no llevar una estufa eléctrica al baño cuando nos vamos a bañar. Queremos bañarnos calentitos, pero terminamos electrocutados. Tomar precauciones, tener conciencia de este tipo de cosas y tomar precauciones, que es lo mejor. Alejar los enchufes de los chicos. Todas cosas que empecemos a pensar que pueden pasar o que pueden estar pasando en este momento en nuestras casas y tengamos la precaución de que no pasen más. Repasando. La descarga eléctrica puede comprometer la vida de una persona. Ante esta situación, es vital que el auxiliador se asegure que se haya cortado la corriente eléctrica y recordar que se debe evitar el contacto con el agua o con prendas húmedas porque favorecen la conducción de la electricidad. Una vez que el accidentado está alejado de la fuente de energía, se debe determinar su estado cardiopulmonar y llamar al servicio de emergencias médicas. Si el afectado está inconsciente y no respira, se deben iniciar inmediatamente las técnicas de respiración cardiopulmonar básica. Para aumentar la seguridad relacionada con accidentes eléctricos, se debe controlar periódicamente el estado de enchufes, cables, artefactos, colocar disyuntores y llaves térmicas. Llegamos al final de la clase de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les sirva, que nos sirva a todos. Está bueno saber hacer un primer auxilio ante una quemadura porque es, como bien vimos en la clase, una situación que nos puede pasar en cualquier momento y todos los días y tenemos que estar preparados. Sí, Alicia, qué sorpresa, Muy bien, un aplauso para Alicia, chicos, muy bien, Muy bien, muchas gracias. Bueno, le vamos a hacer el honor y vamos a empezar a comer entonces. ¿Se nos molesta? Sí, cómo no, por favor. Muy bien, qué rico, Cuidado, no se quemen, por favor. Me pareció interesante en particular a mí por el tema de las quemaduras, los accidentes domésticos, ¿no? Cómo podemos prevenir. Creo que cada clase que pasa es muy bueno, ¿no? Digamos, toda la información que uno va ingresando. Bueno. Sinceramente he aprendido sobre quemaduras, que fue muy importante. Bueno, con el tema de las quemaduras estuvo interesante porque siempre, yo he tenido varias experiencias en quemarme de primer grado siempre, pero... Saber resolver los problemas o tener un conocimiento, que es lo fundamental de primeros auxilios. Tal vez el tema de las quemaduras en el ámbito hogareño es algo súper cotidiano, estuvo bueno eso.